Yo intenté suicidarme antes de yo ser cristiano. Entré en una depresión. Dios. Yo trabajaba. Era un hombre corrupto en el mundo. Yo, inclusive, cuando no era cristiano, veía hasta los muertos. Los muertos me daban números. Ahora yo entiendo que eran demonios. Yo veía demonios, veía de todo. Yo le decía, Señor, pero ayúdame en esto. Cuando me convierto, que estoy sirviéndole al Señor, al mes, empiezan unos demonios a visitar mi casa. Te vamos a destruir, te vamos a destruir, te vamos a destruir. Y yo lo veía. Mi papá está sumergido en el alcoholismo. Mi papá no es libre todavía. Un momento, mi papá se levanta a esa hora, borracho, y me dice, yo no quiero evangélico en esta casa. Y le dije yo al Señor, Padre, como tú me cambiaste, cámbialo. Al mes el Espíritu Santo visitó a mi papá. Y mi papá fue a buscar una botella de romo fiada al colmado y fue avergonzado. Y cuando él iba caminando hacia la casa, oyó una voz del cielo que le dijo, Fello, conviértete porque si no vas a morir. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios le bendiga, Dios le guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Para mí es un honor, una honra tener a un pastor que hace unos años nos hicimos amigos. Pastor, Dios me le bendiga mucho. Gracias, ministro Antonio, por invitarme a tu plataforma. Yo sé que será de gran bendición. Dios tiene una palabra poderosa para ese pueblo que escucha, porque hay muchas cosas a veces que nosotros no interpretamos o lo interpretamos mal, y a veces creemos que estamos mirando cosas que no vienen de parte de Dios, vienen otras cosas que son de Dios, y yo sé que hoy vamos a hablar misterios de Dios. Dios mío, el pastor empezó y el ambiente como que ya se empezó a espiritualizar, pastor. Sí, porque en sí nosotros somos seres espirituales atrapados en un cuerpo carnal. Porque nosotros tenemos el soplo del Ruaj de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dice que hizo un mufú. Ahí no había vida, no había nada, hasta que Dios sopla. Y lo que Dios sopla fue hálito. El soplo es espíritu. Es decir, nosotros somos seres espirituales en cuerpos naturales, carnales. Dios mío. Por eso es que cuando Dios le dice al hombre, no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coma muere. La parte de morir es espiritual, apartado de Dios. Por eso el hombre, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. El hombre, la esencia que había en el hombre, fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, pastor, las experiencias espirituales, sobrenaturales, tienen que ser normales en nosotros. Indiscutiblemente. Por eso la Biblia dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse. Es decir, Dios me está diciendo, tú tienes que despojarte del concepto humano, del concepto social, del concepto mental, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Dios. Pero tampoco lo entiende, porque para él eso es locura. Entonces dice Pablo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme al deseo engañoso y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Entonces Dios, cuando nos hizo sobrenatural, porque Dios es todopoderoso. Entonces hay cosas a veces que tú no le entiendes, que yo no le entiendo, y ahí está el concepto. Dios no obra en tu entendimiento. Y tú me dirás, ¿cómo que Dios no obra? No, Dios obra en la fe. Dice la palabra, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador a los que de los que le buscan. Tú me dirás, pero ¿cómo que Dios no obra en el entendimiento? Bueno, pero si cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Si Abraham hubiese entrado en razón, Abraham no sale, porque Abraham vivía bien. Pero Abraham sale por una palabra de fe, porque Dios le dice, a una tierra que yo te mostraré. Ni le dio dirección, ni le dijo hacia dónde iba. Entonces creó en el espíritu. Abraham creyó por fe. Entonces tú no puedes ver lo sobrenatural de Dios en tu parte humana. Entonces nosotros hacemos muchas interpretaciones bíblicas, muchas veces un concepto humano, y obviamos las experiencias. Hubieron hombres de Dios que tuvieron experiencia. En más, la Biblia dice que si se hubiera escrito todas las cosas que Jesús hubiese hecho, no hubiese libro en la tierra. Wow. Ahora la pregunta, y tú me dirás, no, pero yo no me puedo salir de la palabra. Lo que pasa es que la palabra es un manual para que tú entiendas a dónde Dios quiere, lo que Dios quiere que hacer con tú. Es el manual del hombre. Pastor, Dios me decía que hay mucha gente que conoce la Biblia, pero no lo conocen a Él. No, que no conocen, porque yo te voy a explicar algo.
hay algo que Dios llama, Dios te llama. Es decir, Dios es un ser sobrenatural y va a obrar contigo sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Dios le dijo a la mujer que estaba tomando el agua, a la samaritana, que Dios es espíritu. Y dice, y tales adoradores, busca al Padre que adoren en espíritu y en verdad. Pero hay una parte muy humanista. Wow. Y muy conceptual, mentalmente, racionalmente. Por eso hay mucha gente que ahora tienen problemas de enfermedades mentales, están pasando situaciones porque están razonando demasiado. Y aquí no se razona, aquí se cree. Porque para el que cree todo es posible. Dice que Dios, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Antonio, yo tuve una experiencia, porque hay que hablar de cómo fue que Dios me llamó. Yo no conocía la palabra de Dios. Sí, sí. Yo tengo 30 años, soy pastor, he levantado 5 obras y todavía sigo llevando. Estudié teología, he estudiado bastante libros, estudié en la cuestión de los judíos, las raíces hebreas. Parte de ella también la estudié. Sin embargo, me di cuenta de algo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés, hablando Salomón, el hombre más sabio. Salomón lo supo todo. Dios mío. Y dice que al saberlo todo, dice, me di cuenta que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y dijo, esto es el todo del hombre, que teman a Dios y que guarden sus mandamientos. Lo que Salomón le estaba diciendo, yo tengo todo el conocimiento, pero estoy lejos de la experiencia sobrenatural de Dios. Dios, me voy a desaparecer aquí como diciendo. Sí, y muchas veces nosotros nos volvemos muy teólogos y no dejamos que el Espíritu de Dios nos hable, porque el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? El Espíritu de Dios nos consuela, nos redarguye, está con nosotros, nos guía a toda verdad y justicia. Mira lo que hizo Pedro. Pedro dice en un momento que mientras Pedro no había recibido el Espíritu Santo, él veía a su Señor haciendo milagros, señales y prodigios. ¿Y Pedro a quién seguía? A su maestro. Pero llegó un momento en que el Señor le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y recibiréis poder. Oye la palabra, poder, dinami. Wow. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una palabra que me dejó impactado fue, y me seréis testigos. Wow. Es decir, la gloria que estos hombres iban a aportar, iban a testificar del Cristo que resucitó, del Cristo que ellos vieron, de ese Cristo que manifestó su poder. Se lo dijo, y me seréis testigos. Ahora, ¿qué pasa? Dice la palabra que ellos estaban en el aposento alto. Y en el aposento alto dice que estaban unánimes y de repente vino como un viento recio que llenó toda la casa, una explosión. ¡Pum! Eso impactó. De tal manera que los que están alrededor fueron a ver lo que acontecía en aquel lugar. Ahora a ti te critican porque tú estás lleno del poder de Dios, hablando lengua, pero la gente no entiende que hay un acontecimiento sobrenatural, Dios, que solamente lo sobrenatural y lo espiritual lo van a entender. Porque para el que cree, esto es poder de Dios, pero para el que no cree, esto es locura. Entonces, aquí hay muchos cristianos que no creen, que son analistas, pensantes, que son muy... No, porque Dios me dio una razón. Ay. Sí, Dios te dio una razón. Ahora la pregunta es, y es la siguiente. ¿Cómo es posible que en un momento cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios permite que Faraón lo persiga y que esté delante de ellos el mar? La pregunta que yo me hago, ¿y por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere mostrar su poder y no tu razón. Wow. Y entonces Dios quería mostrar su poder. Dios todo el tiempo desde su creación lo que ha querido mostrar su poder. El problema es que no hay gente que quiera manifestar ese poder. ¿Por qué? Porque Dios no puede obrar si tú estás pensando en lo que tú entiendes. Dios obra si tú crees que Él está ahí. Entonces Dios quiere obrar, quiere que la iglesia haga milagros, señales, prodigios. Eso es mentira. Dice que no, ahí simplemente ya los milagros fueron hechos. Entonces el mismo Dios, el Dios de ayer cambió. Dios no cambia. El único que no cambia es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy
y siempre y por los siglos. Ahora escuche esto. Cuando el pueblo de Israel está enfrente del Mar Rojo, detrás viene el faraón y siento la presencia de Dios. Entonces está descontrolando. Y cuando faraón viene, Dios le dice, Moisés y el pueblo claman, ¿por qué ahora nos ha sacado? Era lo que te decíamos. Pero ahora nos van a matar estos egipcios, ojalá muriésemos. Y Moisés, perturbado, se le olvidó que cuando Dios lo llamó, le dio autoridad. Dios no me tiene que dar autoridad, ya Él me la dio. Yo tengo la autoridad. Y él se olvidó y empezó a clamar a Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Esa es la pregunta que debe hacerse muchos cristianos. Tienen el poder, tienen la autoridad y no lo usan. ¿Y qué hizo Moisés? Cuando Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Y Moisés le dice a Dios, le clama a Dios. Y Dios le dice, ¿qué te he dado? Y Moisés dice, una vara. ¿Y sabe lo que pasó? Que Dios le dijo, usa lo que tiene y dile al mar que se abra. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Dile tú, Moisés, porque ya yo te llamé. Tú eres que tiene que decirle para que el pueblo te vea que fui yo que te envié. ¿Entiende esto? Wow. Dios le dice a Moisés, Moisés, el pueblo tiene que reconocer quién tú eres. Y el pueblo tiene que reconocer que fui yo que te llamé. Ahora dile y el pueblo te va a ver. Extiende tu vara y dile al mar que se abra. Y Moisés tendió la vara y el mar se abrió. El pueblo entró en seco. Y ellos cruzaron en seco. Y cuando cruzaron hacia el otro lado, vinieron los egipcios. Pero los egipcios fueron sepultados. La pregunta es, ¿por qué Dios permite que los egipcios me persigan? Porque Dios quiere sepultar tu pasado y hacer de ti cosas buenas. Y hay gente que todavía sigue con un pasado. El diablo lo está persiguiendo. Tú no puedes, tú no avanzas, tú no creces. Con una mentalidad egipcia, errónea, pensante, una mentalidad calculadora. Esto es un asunto de fe. Hermano, esto es un asunto de fe. Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Pastor, Dios. entonces esa es la razón por la que había lugares donde Cristo no manifestaba los milagros. Indiscutiblemente. Libro de Juan capítulo 2, versos 26 y 27. Dice la palabra. Y Jesús empezó a hacer señales en ellos. Wow. Y muchos creían en él. Pero Jesús no confiaba en ellos. En lo que creían. Porque conocía lo que había en su corazón. Es decir, Jesús hizo las señales, pero él sabía que esta gente simplemente se iban a quedar en señales. En señales. Porque esto mismo, en el libro de Juan capítulo 8, en el verso 32 en adelante, Jesús le dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y estos que vieron las señales, fueron los mismos que dijo, nosotros no somos esclavos, y se levantaron contra él. Pero eso mismo también, solo que Dios, el Señor le hace las señales de los panes y los peces, señales, escuchen esto, señales. Y luego que ellos vieron las señales, dice que siguieron a Jesús y Jesús le dijo, ustedes no vienen a mí porque se saciaron o comieron los panes, ustedes vienen porque se comieron el pan, se saciaron y vieron la señal y por eso ustedes vienen. Wow. Ahora le dice algo, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, ustedes no pueden ser mis discípulos. ¿Qué hicieron ellos? Se apartaron porque querían las señales. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Libro de Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante dice, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, donde me tentaron mis padres, donde duraron 40 días, 40 años, vieron mis obras y no me conocieron. Es decir, el pueblo de Israel duró 40 años viendo la nube que se encendía de noche, viendo la nube que lo guardaba en el día, viendo el maná, viendo los milagros y no conocieron a Dios. Pues así hay muchos que se han vuelto letras. Y ahí es donde la Biblia dice que la letra mata. Dios. Se han vuelto conceptos teológicos. Y la teología no es mala, pues yo soy un teólogo. Estudié teología. La teología, si tú la aplicas en el sentido espiritual, es buena. Y entonces se han desconectado de la fuente. Que es lo que dice el Señor al libro de Jeremías cuando le dice, horrorizados cielos y tierra, porque quedó mal hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado cisternas rotas que no retiene agua. Ahora, aquí viene el punto. Dios. Antonio, Dios te llama. Dios te llama sin el conocimiento.
Porque el conocimiento te lo da Dios cuando tú vas llegando. Dios te llama sin tú tener conocimiento. ¿Y cómo tú me explicas eso? Yo no tengo conocimiento, no tengo teología, no tengo ciencia. Y viene Dios, me llama, me llena del Espíritu Santo. Y empieza Dios por el Espíritu a decirme, mira, Dios me revela esto. ¿Dónde está el concepto? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está el conocimiento? Porque el Espíritu Santo empieza a revelarte los misterios de Dios. Wow, aquí Cristo dijo que cuando Él venga, Él tomará de lo de Él y nos lo va a revelar a nosotros. A nosotros. Pero ¿qué pasa, Antonio? Empezamos a rebuscar, nos volvemos tan... Y empezamos a leer, que no es malo leer. El problema es que tú no puedes dejar la esencia de lo que te rescató. Y aquí yo quiero hablarle a los que me están escuchando. Wow. Yo intenté suicidarme antes de yo ser cristiano. Entré en una depresión. Dios. Yo trabajaba. Era un hombre corrupto en el mundo. Yo, inclusive, cuando no era cristiano, veía hasta los muertos. Los muertos me daban números. Y inclusive, ahora yo entiendo que eran demonios. Me decían a esto. Y eso que me decían, se cumplía. Y yo veía que habían cosas en el mundo espiritual. Yo sentía temor. Ahora, yo sabía que Dios me estaba llamando. Pero yo no podía entender el llamado de Dios. Wow. No lo podía entender. Por ahí estaba Dios. Sabía que yo ignoraba el mundo espiritual. Y como lo ignoraba, Dios seguía detrás de mí. Y recuerdo que un día yo lo perdí todo, me vi en una situación crítica. Voy a cortar esto porque mi testimonio es extenso. Wow. Y cuando me vi en una situación tan crítica, yo intenté suicidarme en donde vivía. Me subí a la quinta planta en la azotea. Y cuando intento suicidarme, oí la voz de Dios. Wow. ¿Cómo tú me explicas a mí eso? ¿Cómo tú me lo explicas eso? Ahí no hay ciencia, ahí no hay sabiduría, ahí no hay concepto teológico, ahí no hay nada, ahí lo que hay es poder de Dios. Wow. Dice la palabra, tiniebla cubrió la tierra, mas sobre vosotros amanecerá. ¿Tú estás viendo esto? Las tinieblas te están cubriendo y viene Dios en el amanecer. Aleluya. Wow, llama la vasalla. Lo que te está diciendo es que aunque las tinieblas cubran la tierra, Jehová de los ejércitos vendrá como poderoso a rescatarte. Y tú me dirás, ¿por qué hay mucha gente que no se le predica? ¿Y cómo conoce a Dios? Dios se le revela. Entonces no podemos limitar a Dios y empezar con un concepto, no, que yo creo, que yo entiendo. Usted puede creer y entender lo que sea. Cuando yo me iba a suicidar, nadie estaba ahí, ni el teólogo, ni el sabio, ni el erudito, ni el escriba, ni el fariseo, nadie estaba ahí. Y yo escuché a Dios que me dijo, no lo hagas. Wow. Y entró en mí un temor. Oye esto, Antonio. Y cuando yo desciendo hacia abajo, veo una cristiana, la pastora Milagro de Plasencio, que hoy está en los brazos del Señor. Ella me alcanza a ver a 2 cuadras y el Espíritu de Dios le dice, devuélvete. Y oye cómo le dice. Wow, siento la cobertura, pastor. Mi siervo Stalin, un impío. Pero tú te vas a la Biblia y la Biblia dice que Dios le dijo a Nabucodonosor, un sanguinario, mi siervo. Entonces, ¿cómo tú ahora me vienes a mí? Si el Dios del cielo, porque nosotros somos los que más condenamos y juiciamos y mandamos gente al infierno. Porque si tú no entiendes lo que yo entiendo, tú estás mal. Eso fue lo que pasó con los escribas y fariseos. Que si ellos no entendían, los escribas y fariseos, ¿qué pasó? Dios le da la ley. Pero ellos agarran y meten en la ley sus tradiciones. De que para cubrir la ley. Wow. Y eso muchas veces pasa hoy en día. Que Dios dejó su palabra. Y nosotros nos volvemos en juez y parte. Dios no nos mandó a nosotros condenar ni a juzgar. ¿Qué hizo el ladrón de la cruz para salvarse? Dime algo que hizo. Nada hizo el ladrón de la cruz. Wow. El ladrón de la cruz no hizo nada. Yo no vi al ladrón de la cruz agarrando y hablando en lengua. No vi al ladrón de la cruz que recibió el Espíritu Santo. No vi al ladrón de la cruz que fue un hombre justo. El ladrón de la cruz no hizo nada. Solamente estaba crucificado al lado de Jesús. Ahí es que está la importancia. Que el que estaba ahí era el Todopoderoso y el ladrón de la cruz lo reconoció. Eso fue lo que hizo, nada más. Dios mío, Padre. Fue eso que hizo Antonio. Wow.
Cuando lo reconoce, Jesús le dice a este ladrón de la cruz: Mayoja, mayoja. de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cámara. Ese hombre ni tuvo un testimonio de vida, ni un testimonio intachable, ni fue un ladrón, un delincuente que estaba ahí. Wow. Eso es un misterio que todavía el hombre, por más que quiera pensarlo, no lo va a entender. Entonces, aquí es que yo me quiero ir, Antonio. Cuando yo me iba a suicidar, nadie estuvo ahí, pero ahora me quieren juzgar. Me dicen: mira, mira cómo anda este evangélico, porque parece un bacano. Hermano, el que me salvó, cuando el paralítico de Bethesda estaba ahí en el estanque de Siloé, nadie lo ayudaba. Ay, Nadie lo ayudaba, nadie. Dios mío, Padre. Nadie lo ayudaba. Y Jesús, cuando va donde el paralítico de Bethesda, le dice: ¿quieres ser sano? Y oye el concepto que tenía el paralítico. Ya la humanidad lo tenía cerrado. Es que yo no tengo quien me ayude. Entre tanto que yo voy, otros van primero que yo. Jesús nunca le habló de estanque, Wow. ni tampoco de la gente. Le dijo que sí quería ser sano, pero ya él estaba tan encerrado que no podía ver el dador de la gloria que estaba delante de él. Wow. Pero cuando Jesús lo sana, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Los que no lo ayudaron fueron los primeros que lo criticaron. Y le dijeron al paralítico: no te es lícito llevar ese lecho. Porque cuando Dios te prospera, cuando Dios te bendice, cuando Dios te pone en alto, que te sirve, entonces el que nunca te ayudó, el que nunca estuvo contigo en tu depresión, el que nunca te sacó de ese foso, es el primero que te critica. Y el Señor, y le dice el paralítico, y dice: bueno, espérese un momento. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Por qué hablo esto, Antonio? Porque la gente habla de religión, pero los más religiosos son los que viven cuestionando, que tienen mucho conocimiento. Sí, porque Dios Dios vino a salvar. Es más, te digo algo, Antonio, te voy a decir esto. Y esto es una profundidad, esto lo dice la Biblia. Porque hay muchos que vienen, una profundidad. Yo no me venga con ese concepto y que querer como buscar fantasear y toda esa cuestión. No, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que había una gente que estaban echando demonios en el nombre de Jesús. Dios. Y viene Pedro y le dice: maestro, allá hay un grupito. Porque así hay muchos cristianos. Allá hay uno, no loco. Déjelo. Usted quizás no entienda, no lo juzgue. Si están predicando a Cristo, déjelo. Allá hay uno, no, porque hay que ser ordenado. Digo, déjelo. Dios se encargará porque el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad que sí? Y dice que cuando el Señor lo ve, le dice Pedro: maestro, allí había un grupito que estaban echando fuera demonios en tu nombre y se lo impidimos porque no eran de nosotros o no estaban con nosotros. Y el Señor le dijo: pero ¿y por qué ustedes se lo impidieron? Déjenlo, porque el que no es contra mí, conmigo es. Entonces tú estás viendo lo que la palabra te enseña. El Señor nos dio una enseñanza de vida que nosotros la tergiversamos a nuestro favor. Y te voy a decir esto, Antonio, no te he dejado hablar, hermano. No, yo estoy escuchando, pastor. Pero porque yo siempre he dicho: Señor, yo quiero hablar esto. Y alguien que me invite a un programa, y gracias a Dios que me invitaste tú. Cuando yo desciendo, que esta mujer empieza, me dice: tú eres Stalin. Que se devuelve, el Espíritu Santo le dice a ella: devuélvete. Que mi siervo Stalin está ahí. Ve y predícale. Yo me iba a suicidar. Y cuando ella llega donde estoy yo, me dice: ¿tú eres Stalin? Digo: sí. Tengo 2 meses detrás de ti. Wow. Digo: ¿cómo así? Me dice: el Señor me habló. Me dijo: predícale a mi siervo Stalin. Pero tú lo que no sabes, Antonio, era que 2 meses antes yo había venido a una discoteca en aquellos tiempos llamado Éxodo Club de beber. A las 3 de la mañana me senté en la cama y lloré y dije: si es verdad que tú eres real, como dicen los evangélicos pentecostales, que tú libertas al cautivo y que sana al que está en depresión, el que está en situaciones difíciles. Oye, libértame de este alcoholismo, porque yo tenía un problema de alcohol. Exactamente a los 2 meses viene esta mujer y me predica la palabra. La pastora Milagro de Plasencia me llevó a su iglesia. Yo empecé a llorar. El predicador no me habló de teología,
El predicador no me habló de ciencia. El predicador no habló de revelación. El predicador lo único que dijo: Jesús te ama. ¡Oh, gloria! Wow. Y yo sentí ese amor en mi vida y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y el Espíritu Santo obrando en mí. Y me decía: el Señor tiene un plan contigo. ¡Wow! No me juzgó, no me condenó, no me señaló, no me dijo pecador. Empezó a hablarme del plan de Dios conmigo. Y yo empiezo, lloro. Yo no dejé de llorar todo ese día entero mientras estaba en la iglesia. Y empezó a predicar. Y luego él dice: si alguien quiere a Cristo, que pase. Yo me levanté inmediatamente y pasé al altar. Wow. Y cuando pasé al altar me convertí el 15 de junio del año 1995, 9 de la noche. Y cuando me convierto le digo: no me dejen salir sin una Biblia de aquí. Me dieron una Biblia. Recuerdo que iba todo el camino hacia mi casa. Dios mío, yo no veía nada. Yo lo que veía era los ángeles de Dios. Un hombre recién convertido. ¿Cómo tú me explicas eso? Wow. Y yo viendo los cielos abiertos. Yo no había estudiado la Biblia. Y sentía que Dios me decía: estoy contigo, no temas. Pero también veía las tinieblas como se estaban alrededor, los demonios como queriendo desviarme del propósito. Y yo diciendo: Señor, tú eres mi luz, tú me vas a llevar a mi casa. Y llegué a mi casa, me estaban esperando mis amigos, los que vivían conmigo. Me dijeron: te estamos esperando, vamos a estar. Digo: no lo necesito ya. Digo: porque yo me convertí a Cristo. Me empezaron a dar unos 3 meses. Uno empezó a darme 2 meses. Otro empezó a darme 6 meses. Todos los que empezaron a darme fecha, ninguno están, se murieron. Wow. 30 años estoy aquí. Con el mismo amor. Con más unción. Dios mío, esto se espiritualizó aquí. No, porque es que el poder de Dios. ¿Qué tú haces con letra, con sabiduría, con ciencia? Cuando la gente está ahora sumergido ahí, hundido, que quiere levantarse. Pero a través de este contenido, esta palabra, Dios te dice: oye, tú estás como el paralítico de Betesda, pero hoy Dios te dice: levántate. Toma tu lecho. Es donde nadie te ha ayudado, porque nadie te ayuda, pero te condena, te enjuicia. Es más, te voy a explicar lo que la Biblia enseña, porque Jesús lo que predicó fue el evangelio de salvación, no vino a juzgar. Incluso cuando está en la cruz del Calvario, tiene amor todavía sobre lo que lo crucificaron. Y le dice: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que están haciendo, sálvalo. Cuando llevaron a la mujer, que la sorprendieron en un acto de adulterio, Jesús está escribiendo en la arena: Señor, los religiosos, la hemos sorprendido en acto de adulterio, y la ley dice que el que sorprendía, que la apedrearan. Y el Señor siguió escribiendo y dijo: si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Oye, la conciencia lo acusó. Ellos no eran dignos de eso. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que Jesús la mira a ella y le dice: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Y hoy yo te digo a ti que me está escuchando: quien murió por ti fue Cristo Jesús. Y todavía hay esperanza para ti. Todavía Dios está aquí diciéndote: yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre, y he venido a salvarte, a rescatarte. No importa cómo tú estés, en la condición que te encuentres. No importa la guerra que te esté haciendo el diablo. Hoy el poder de Dios visita tu casa. Y no importa los demonios que quieran frustrar tu matrimonio, tu hogar, tu finanza. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompe toda ligadura, se rompe toda cadena. Y el yugo se pudre a causa de la unción. Se pudre el yugo. Pero escucha esto, Antonio. Dios. Aleluya. La mujer se va libre, y el Señor le dice: vete y no peques más. No la juzgó ni la condenó. Y ahora vuelvo otra vez en mi caso, en mi vida. Yo veía demonios, veía de todo. Yo le decía: Señor, pero ayúdame en esto. Cuando me convierto, que estoy sirviéndole al Señor, al mes empiezan unos demonios a visitar mi casa. Te vamos a destruir, te vamos a destruir, te vamos a destruir. Y yo lo veía. Por eso no estoy juzgando a la gente. Ya al mes usted estaba teniendo experiencia. Yo veía los demonios, claro. Y yo le decía: mamá, estoy viendo demonios. Me dice: mira, muchacho. Y dice: sí, estoy viendo demonios. Y Dios me levantaba de madrugada. Yo no sabía nada. Me decía: levántate, hay un espíritu llamado Petros, hay un espíritu, y me daba hasta los nombres. Usted sabe que el espíritu de Petros es un espíritu de violencia.
Wow. Y yo empezaba a reprender, a reprender, y empezaba a reprender. Pero que, escuche esto, mi papá está sumergido en el alcoholismo. Mi papá no es libre todavía. Pero el Señor me decía, levántate. Me levantaba a las 3 de la mañana y yo oraba. Y un momento, mi papá se levanta a esa hora, borracho, y me dice, yo no quiero evangélico en esta casa. Wow. Te me vas. Me sacó de la habitación y mi mamá, que se convirtió, que hoy está en los brazos del Señor, yo fui su pastor, le dijo, Fello, deja ese muchacho, Fello. Y le dije yo al Señor, Padre, como tú me cambiaste, cámbialo. Al mes el Espíritu Santo visitó a mi papá. Y mi papá fue a buscar una botella de romo fiada al colmado y fue avergonzado. Y cuando él iba caminando hacia la casa, oyó una voz del cielo que le dijo, Fello, conviértete porque si no vas a morir. Dios me había hablado a mí un mes antes. Esto no se acaba aquí, ay, hermano. Esto se está poniendo bueno, pastor. Oye lo que me pasó. Cuando mi papá me manda a buscar, que se quiere convertir, yo oré por mi papá se convirtió, le sirve al Señor. Se convirtió en mi hermana. Se convirtió otro hermano que yo tenía. Se convirtió otra hermana que yo tenía. Mi mamá se convirtió. En mi casa empezó todo a cambiar. Porque dice la palabra, Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Wow. Entonces tú ahora no me hables y me digas que no se puede. Y te voy a terminar con esto. Porque yo sé, hermano, que esto es muy extenso. Habrá una segunda parte. Sí. Luego el ministro me invitará para otra segunda parte, para concluir este testimonio, porque es bastante largo. Cuando yo empiezo, que me convierto, que tengo 3 meses, vuelve el Señor y me levanta, teniendo 3 meses, me dice, levántate, mi hijo. Así mismo, yo oigo la voz de Dios. Me dice, levántate, empieza a reprender. Digo, pero Señor, ¿por qué tú me mandas a reprender? Es que mi casa era un nido de demonios. Porque aunque mi papá fue un buen padre, siempre había problemas porque él, el alcohol y todas esas cuestiones, y mi mamá fue una buena madre, pero siempre había situaciones. A veces mi papá peleaba con mi hermano, era una situación y yo viví toda esa amargura. Wow. Pero ¿sabe qué pasó, Antonio? Que el Señor me levanta a las 3 de la mañana nuevamente. Cuando me levanta yo empiezo a reprender, pero yo tengo sueño y voy y me levanto. Estoy delante de Dios. Dios me juzgará si lo que estoy hablando no es verdad. Wow. Dios conoce mi corazón y sabe que no miento. Cuando me acosté, quedé paralítico, no podía moverme. Y veo que de la puerta de la habitación, en el espíritu, abre la puerta, como que alguien entró como con furor, con fuerza. Y cuando entro, lo que escucho es esa voz como de estruendo de muchas aguas, lo que dice el libro de Apocalipsis. Wow. Y esa voz empezó a hablarme y me dijo esta palabra solamente. Me dijo, ¿por qué te dejas robar tanta bendición? Cuando esa voz me dice esa palabra, yo estoy así en la cama. Yo veo que de la pared, cuando esa voz habló, empezaron a salir espíritus de la pared. Ahí habían espíritus indios, ahí habían demonios de toda clase, de piratas, de toda parte de esa cosa. Y empezaron a salir de la pared. Cuando ellos salen de la pared, ellos empezaron a salir por la ventana. La ventana estaba abierta. Y me pasaron por encima. Y yo estaba así. Y hasta que no se fue el último demonio, yo no pude entrar nuevamente. Y ahí desperté y dije, Señor, perdóname. Y no es que era una visión. Perdóname. Y yo vi todo eso. ¿Sabe qué pasó de ahí, hermano? Mi casa empezó a prosperar. Wow. Se fue la deuda, en mi casa había deuda. En mi casa los trastes no servían. Dios empezó a bendecir mi casa. Dios empezó a bendecir mi familia. ¿Sabe qué pasó? Como yo no tenía tanto conocimiento, el mismo Dios intervino. Y hay momentos donde Dios interviene en tu vida. Wow. Hermano Antonio, si la gente quiere seguir viendo esta parte, que se suscriba a tu canal. Dios. Para dar la segunda parte de este testimonio, que ahora es que viene lo grande. Pero lo vamos a dejar ahí para que usted se suscriba, lo comparte y apoye este contenido del ministro Antonio. Dios mío. Hermano, yo estoy sorprendido porque la presencia de Dios arropó
este lugar de una forma muy especial. El Espíritu Santo vino a confirmar todo lo que el pastor está hablando. Y yo sé que es verdad, porque Él habita donde hay verdad y la presencia de los que estamos acá, los que están detrás de cámara acá, estamos sintiendo. Gracias, Señor. Ukatarabashanda. Oh, gloria a Dios. Hay gente ahora mismo, pastor, que están siendo libertados. Hay espíritus que están saliendo de los cuerpos, demonios. En el nombre de Jesús. Bashanda. Te ordeno, Mayo Copa de Bashanda, en el nombre poderoso de Jesús, que abandone los cuerpos ahora mismo. Hay gente que están siendo libertados. Espíritu de depresión, de ansiedad, demonios que atan los cuerpos, espíritu que tiene a la gente encarcelada. Te ordeno en el nombre de Jesús, ahora, que suelte los cuerpos, en el nombre de Jesús. Wow. Qué